Volver a Sevilla, después de 2 semanas recorriendo Córdoba y Granada, me parecía, hasta esa mañana, el broche perfecto a un viaje que había soñado durante años. El tren desde Santa Justa me dejó en un estado de calma extraña. Traía en la maleta pequeñas cajas envueltas con cuidado. Una bufanda de seda para Patricia, un libro antiguo de fotografía para Mauricio y dulces de convento para acompañar el primer café juntos. Había guardado cada compra pensando en sus rostros, imaginando un momento cálido en la cocina de casa. El taxi tomó la curva de mi calle, esa que tantas veces recorría andando con bolsas de la compra, y entonces vi algo que me hizo fruncir el ceño. A lo largo de la acera, justo frente a mi puerta, se alineaban bolsas negras de basura, cerradas con nudos apretados, como si fueran montículos silenciosos custodiando la entrada. Entre ellas, clavado en la verja de hierro, un pequeño cartel blanco: se vende. Sentí un frío seco en el estómago. No había mencionado nada de vender, y yo aún era la dueña. Antes de que pudiera ordenar mis ideas, el taxi se detuvo. Mauricio estaba de pie junto al portón, brazos cruzados, la mandíbula tensa. Patricia, a un par de pasos detrás, sostenía una carpeta contra el pecho y bajaba la vista de vez en cuando, pero en sus labios se dibujaba algo parecido a una sonrisa contenida. Pagué al conductor, bajé con mis maletas y, antes de abrir la boca, él habló. «Ya no vives aquí, mamá». No fue un saludo ni una explicación, fue una sentencia. Me quedé mirándole, intentando descifrar si aquello era una broma de mal gusto, pero su voz no dejó espacio a dudas. «Es por tu bien», añadió. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Necesitamos el espacio para nuestra familia». Sus palabras flotaron en el aire, ásperas y ajenas. Miré las bolsas otra vez, intentando reconocer qué parte de mi vida había empaquetado sin mí. Patricia evitó mi mirada, pero sus ojos brillaban con un destello que no pude ignorar. Tomé aire despacio, sintiendo cómo el calor de la calle se mezclaba con una corriente helada que me recorría por dentro. No entendía aún qué estaba pasando, pero algo en ese cartel y en esas bolsas me decía que la explicación no sería sencilla y que tenía que prepararme para escucharla. Mauricio no tardó en disfrazar su decisión con un tono paternalista. «Mamá, tienes 68 años. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Vivirías mejor en un piso más pequeño, sin tantas escaleras, más cómodo», dijo, como si estuviera haciéndome un favor. Sus palabras despertaron en mí una sucesión de imágenes que me apretaron el pecho. Desde que quedé viuda, hace 15 años, había mantenido esa casa con mi pensión y los ahorros que guardábamos para la vejez. En ese tiempo, ayudé a Mauricio más veces de las que él recordaría préstamos para cubrir sus deudas, facturas pagadas en silencio, incluso avales que me costaron noches de insomnio. Recordé con nitidez una tarde, meses atrás. Patricia estaba en la cocina, sirviendo café con una dulzura estudiada. Entre sorbo y sorbo, lanzó su comentario como quien deja caer una verdad obvia. «Una casa así, tan grande, está un poco desperdiciada para una sola persona. ¿No crees?» «Mauricio», él sonrió de lado, como si aquella idea le pareciera razonable. Yo estaba presente, fingiendo no escuchar, pero en mi interior algo se removió. Fue la primera vez que sentí un eco incómodo, aunque lo acallé con la esperanza de que solo fuera una observación inocente. Ahora, frente a las bolsas y al cartel «se vende», aquella frase adquiría un peso diferente. Mauricio insistía en que todo era por mi bienestar, que tendría menos trabajo y menos gastos. Pero su voz carecía de la calidez que acompaña a las verdaderas preocupaciones. Clavé la mirada en sus ojos, buscando alguna grieta que delatara la verdad. No encontré más que una frialdad calculada. Patricia, detrás, mantenía esa media sonrisa,
como si todo estuviera siguiendo un guión acordado de antemano. La urgencia de su propuesta me escocía. No había diálogo, no había alternativas, solo un plan ejecutado sin mi consentimiento. Y aunque aún no sabía el motivo real, una certeza crecía dentro de mí: esa prisa no tenía nada que ver con mi comodidad. Me quedé en silencio, sintiendo cómo empezaba a arder una desconfianza que no tardaría en empujarme a buscar respuestas. Esa misma tarde, recogí lo poco que pude y me instalé en casa de Clara, mi amiga de toda la vida. Su piso en la calle San Vicente no era grande, pero tenía un calor que no dependía de metros cuadrados, sino de la forma en que te abría la puerta y te servía un café sin hacer preguntas. Los primeros días los pasé entre la confusión y la rabia, intentando comprender cómo mi vida podía haberse volteado en un instante. Desde la ventana del salón de Clara, en un cuarto piso con vista a mi antigua calle, alcanzaba a ver el tejado de mi casa. No era mucho, pero me mantenía conectada con lo que había sido mi hogar. Una mañana, mientras tomábamos té, lo vi un hombre trajeado, portafolio en mano, entrando y saliendo por la verja de mi casa. Llevaba carpetas y lo que parecían planos doblados bajo el brazo. No permanecía más de 20 minutos, pero volvió 2 veces esa misma semana. No tuve que preguntarme demasiado para intuir que no era una visita casual. La confirmación llegó unos días después. Volvía de hacer un recado por el barrio y decidí, casi sin pensar, pasar por mi antigua acera. Era de noche y la luz de la entrada estaba encendida. Patricia estaba en el porche, hablando por teléfono. Con ese tono animado que rara vez le escuché, me detuve a unos metros, oculta en la sombra. A finales de mes ya estaremos instalados en la casa grande, dijo, y soltó una risita breve, como quien saborea una victoria. Seguí mi camino sin que me viera, pero esas palabras me acompañaron como un eco cortante. No hablaba de mi comodidad, sino de su mudanza, y a una casa grande que, por lo que intuía, no era la mía. Esa noche apenas pude dormir. La imagen del hombre de traje y la voz de Patricia se entrelazaban en mi cabeza, formando un patrón demasiado claro para ser coincidencia. Algo se estaba moviendo detrás de mi puerta, y yo iba a averiguar qué era, costara lo que costara. Una tarde, mientras regresaba del mercado con Clara, nos cruzamos con don Mateo, mi vecino de toda la vida. Siempre fue discreto, pero aquel día me detuvo con una mano en el brazo y una mirada que mezclaba preocupación y cautela. Aurelia, tengo que decirte algo, murmuró, echando un vistazo alrededor como si temiera ser escuchado. He visto a Mauricio reunirse varias veces con gente de una inmobiliaria. No parecía cualquier visita. Llevaban carpetas, planos, y se quedaban charlando en la acera. Sentí como un calor incómodo me subía por el cuello. Intenté mantener la calma, pero la pregunta salió sola. ¿Sabes de qué hablaban? Don Mateo dudó un segundo. No lo sé a ciencia cierta, pero en el barrio se comenta que hay un inversor extranjero interesado, alguien que paga en efectivo y quiere cerrar rápido. Sus palabras me golpearon con fuerza. No era una sospecha vaga, ni una paranoia mía. Mi hijo estaba moviendo todo para vender mi casa, y lo hacía con una prisa que encajaba demasiado bien con la frase que había escuchado a Patricia. Finales de mes ya estaremos instalados. Le agradecí a don Mateo y seguimos nuestro camino, aunque yo ya no oía lo que Clara me decía. Cada paso que daba parecía más pesado. La rabia me ardía en el pecho, mezclada con una punzada de traición que no dejaba de repetirme que aquel techo, que había sostenido a mi familia durante décadas, estaba a punto de ser entregado a un desconocido. Esa noche me senté con Clara en la cocina y hablamos durante horas. Entre sorbo y sorbo de café, empecé a considerar algo que hasta entonces había apartado de mi mente: opciones legales. Sabía que la casa seguía a mi nombre, pero no entendía del todo qué límites tenía Mauricio para actuar por su cuenta. Clara me prometió presentarme a un conocido suyo, un abogado retirado que había ayudado a varios vecinos con temas de vivienda. Por primera vez en días,
Sentí que tal vez no estaba completamente indefensa y que había un camino para frenar aquella venta antes de que fuera irreversible. No podía seguir durmiendo en el sofá de Clara. Por mucho que ella insistiera en que no le molestaba, con su ayuda encontré un modesto piso en el centro. A un par de calles del mercado de Triana. No tenía la amplitud ni la luz de mi casa, pero sí una tranquilidad que empezaba a valorar 4 paredes que, aunque alquiladas, eran mías mientras las pagara, y nadie podía echarme sin previo aviso. Instalarme allí fue extraño. Las cajas que llevé eran pocas, y la mayoría contenían solo lo imprescindible. Pero cada vez que colocaba un objeto sobre una estantería, sentía una mezcla de duelo y esperanza. Duelo por todo lo que había perdido, y esperanza por lo que aún podía construir, para no quedarme atrapada en mis pensamientos. Me inscribí en un taller de pintura en el centro cultural del barrio. Al principio, mis manos temblaban sobre el pincel, pero pronto descubrí que perderme en los colores me calmaba. El grupo era pequeño y acogedor. Allí nadie me conocía como la madre de Mauricio, sino simplemente como Aurelia, la mujer que pintaba lirios torpes pero llenos de vida. Fue en una de esas tardes cuando Clara me presentó a Ramiro, un hombre alto, de cabello blanco y mirada serena. Se había jubilado de la abogacía, pero seguía colaborando con vecinos en temas legales, sobre todo relacionados con viviendas. Le conté mi situación sin rodeos, y él me escuchó con paciencia, haciendo preguntas concretas. Antes de nada, Aurelia dijo al final: deberías revisar a fondo los documentos de tu casa, escrituras, registros, cualquier poder notarial. A veces la gente asume que ha perdido más control del que en realidad ha cedido. Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza mucho después de que nos despidiéramos. Esa noche, en mi pequeño salón, me pregunté si acaso todavía tenía más fuerza legal de la que Mauricio y Patricia creían, y si podría usarla para cambiar el rumbo de todo lo que estaban planeando. Ramiro vino a mi piso con una carpeta y un gesto que mezclaba curiosidad y determinación. Sobre la mesa del comedor extendimos las escrituras originales de la casa, el registro de la propiedad y unos cuantos papeles que llevaba años sin revisar. Mientras él leía, yo observaba el movimiento de sus cejas, buscando alguna señal antes de que hablara. Aquí lo tienes. Aurelia dijo al cabo de unos minutos: sigues siendo la única titular. No hay ninguna cesión firmada ni poder notarial que permita a tu hijo actuar en tu nombre. Legalmente, no puede vender la vivienda sin tu autorización expresa. Sentí un alivio tan intenso que tuve que cerrar los ojos. No solo no me habían arrebatado mi casa aún, sino que el plan que parecían tener estaba construido sobre un terreno mucho más frágil de lo que ellos imaginaban. ¿Y si intentan hacerlo igual? Pregunté. Podrían intentarlo, pero el comprador se encontraría con un problema serio al inscribir la propiedad. Lo más probable es que la operación se caiga en cuanto un abogado revise los documentos. Guardé silencio, asimilando la información. Mi primera reacción fue pensar en confrontar a Mauricio, ponerle los papeles sobre la mesa y obligarle a admitirlo todo. Pero enseguida algo dentro de mí me pidió prudencia. Si él creía que tenía vía libre, quizás sería mejor dejarle avanzar un poco más y ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Ramiro me aconsejó guardar los originales en un lugar seguro y mantenerme atenta a cualquier movimiento. Lo prometí, y cuando se marchó me quedé sola, mirando aquella carpeta como si fuera un escudo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sabía que no podía confiarme, pero también que tenía en mis manos una llave que ellos no esperaban, el control absoluto sobre el futuro de esa casa. Decidí esperar, observar y, llegado el momento, usar esa ventaja a mi favor. No imaginaba que ese momento llegaría antes de lo que pensaba, acompañado de un derrumbe que cambiaría las reglas del juego para todos nosotros. Pasaron 6 meses desde aquella conversación con Ramiro. Durante ese tiempo, me limité a vivir mi vida, pintando en el taller,
paseando por el mercado y evitando cualquier contacto directo con Mauricio y Patricia, sabía que, tarde o temprano, algo se rompería en su plan, y no pensaba ser yo quien les diera la noticia. Una mañana de septiembre, el sonido insistente del teléfono me despertó antes del amanecer. Al principio pensé que sería una urgencia médica de algún conocido, pero al encender la pantalla, me encontré con una cifra que me dejó helada: 60 mensajes de Mauricio, todos recibidos en las últimas 24 horas. Abrí el primero: mamá, tenemos que hablar urgente. El siguiente era más desesperado: el comprador se ha echado atrás por problemas con la escritura. No necesité leer mucho más para entender que mi silencio había dado fruto. A medida que avanzaba en la lectura, la historia se completaba sola. La venta había caído porque el abogado del inversor detectó que la propiedad seguía únicamente a mi nombre y que no existía ninguna autorización para transferirla. El contrato preliminar quedó anulado y, con él, las ilusiones de dinero rápido que habían alimentado durante meses. Pero no era lo único. Entre mensaje y mensaje, descubrí que el negocio que Mauricio había emprendido con la ayuda de su suegra, una inversión en locales comerciales, había fracasado. Las obras se paralizaron, los socios se retiraron y él quedó endeudado hasta el cuello. El golpe final estaba en las últimas líneas. Patricia se ha ido con su madre a Málaga. Dice que no quiere vivir entre problemas. Me quedé sentada en la cama, el móvil en la mano, procesando cada pieza de ese derrumbe. Parte de mí sintió una punzada de compasión, pero otra parte, más firme y silenciosa, recordó cada una de las bolsas negras frente a mi casa y el cartel de "se vende". No respondí de inmediato. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa, sabiendo que, tarde o temprano, tendría que decidir si reunirme con un hijo que solo parecía buscarme cuando ya no le quedaba nada. 2 días después de recibir sus mensajes, respondí con una única frase: si quieres hablar. Mañana a las 5 en el Café de Indias. Elegí ese lugar a propósito. Era un café histórico del centro, con ventanales amplios y aroma a canela, donde solía llevarlo de niño después de visitar la catedral. Un lugar cargado de recuerdos que, quizás, lo obligara a mirarme de otra manera. Llegué antes que él y pedí un cortado. Lo vi entrar con paso rápido, la camisa arrugada y una sombra de ojeras que no recordaba haberle visto. Se sentó frente a mí sin saludar, como si las palabras le pesaran demasiado. Mamá, lo que pasó con la casa no fue como tú crees, empezó. Evitando mi mirada, Patricia insistió mucho. Decía que era lo mejor, que con el dinero podríamos invertir y asegurar el futuro. Tomé un sorbo de café, dejando que hablara. Además, las cosas no han ido bien. El negocio no salió. Me he quedado sin nada. Y bueno, ya sabes lo de Patricia. Asentí despacio. Sin interrumpir, había esperado justificaciones, y ahí estaban, perfectamente alineadas: la presión de otra persona, la mala suerte, cualquier cosa menos su propia responsabilidad. Mauricio, dije al fin, con voz firme, no voy a volver a vivir contigo, tampoco voy a prestarte dinero. No es por rencor, es porque necesito protegerme. Él frunció el ceño, como si no esperara tanta claridad. Pero algo podrás hacer. Sí, puedo ayudarte a buscar un alquiler que puedas pagar y, si hace falta, darte un apoyo pequeño durante unos meses. Pero eso es todo. Sus labios se apretaron y apartó la vista hacia la ventana. No era la respuesta que quería, pero tampoco estaba en posición de rechazarla. Yo, mientras tanto, me limité a beber el último sorbo de mi café, consciente de que aquella conversación marcaría el tono de todo lo que viniera después. Le expliqué mis términos con calma. Como quien recita algo ya meditado, le ayudaría a buscar un alquiler asequible, en un barrio donde pudiera empezar de nuevo sin gastos imposibles, y contribuiría con una cantidad fija durante 6 meses. No habría dinero en efectivo más allá de eso, ni favores extra, ni intervención en mis cuentas.
Y lo más importante añadí, tienes que respetar mis límites. No habrá discusiones sobre la casa, ni intentos de presionarme para que cambie de idea. Mauricio me miró con una mezcla de sorpresa y resentimiento. No estaba acostumbrado a escucharme hablar así, con una seguridad que no le dejaba espacio para negociar. Durante unos segundos, pensé que se levantaría y se marcharía, pero lo que hizo fue suspirar y asentir. Vale, murmuró. Acepto. No sonaba agradecido, sino resignado. Y, sin embargo, esa aceptación, aunque forzada por la necesidad, era una victoria silenciosa para mí. Durante años había cedido. Había dejado que mi cariño de madre tapara conversaciones incómodas. Ahora, por primera vez, la relación se establecía bajo mis condiciones. Terminamos el café sin mucho más que decir. Él se fue primero, con pasos lentos, como si le pesara cada metro hasta la puerta. Yo me quedé unos minutos más, observando cómo la gente entraba y salía, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque no había reconciliación real, porque las heridas seguían abiertas. Alivio porque, al menos, había recuperado el control sobre mi vida y sobre lo que estaba dispuesta a dar. Cuando salí del café, el aire de la tarde me recibió con una tibieza inesperada. Sabía que no sería fácil mantenerme firme si intentaba cruzar de nuevo esos límites, pero tenía la certeza de que, esta vez, no me temblaría la voz. Y con esa seguridad en mente, caminé hacia mi piso, sin imaginar que muy pronto llegaría el momento de poner a prueba esa determinación. Un año después de todo aquello, pude dar un paso que en los peores días me parecía imposible. Con los ahorros que había guardado y la venta de una pequeña propiedad que tenía en el pueblo, compré un piso luminoso en el barrio de Los Remedios. No era grande, pero tenía un balcón soleado donde coloqué macetas rebosantes de geranios rojos y blancos, esos que siempre soñé cultivar sin tener que pedir permiso a nadie. La primera mañana que desperté allí, el silencio se sentía distinto, no era vacío, sino paz. Abrí las ventanas y el aire tibio de primavera entró con olor a azahar. En ese instante supe que ese lugar era más que un techo, era un símbolo de que podía empezar de nuevo en mis propios términos. Quise celebrarlo, así que organicé una merienda con mis amigas del taller de pintura. Llenamos la mesa de dulces caseros y tazas de porcelana. Entre risas y anécdotas, levanté mi copa de vino dulce y dije: brindo por los hogares donde nadie pueda echarte sin tu permiso. Ellas aplaudieron y brindaron conmigo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese brindis era también por mi propia libertad. Semanas después, cuando ya había decorado cada rincón con cuadros y plantas, llegó una carta del banco. Al abrirla, encontré un informe frío y conciso. Mauricio había intentado usar mi nombre como aval para un préstamo. La operación había sido rechazada por falta de autorización. Me quedé un momento con el papel en la mano, dejando que la mezcla de indignación y alivio se asentara. Al final, lo doblé con calma y lo guardé en un cajón. Sonreí, no con rencor, sino con la certeza de que no solo había salvado mi casa, sino también mi futuro. Miré los geranios del balcón, encendidos bajo el sol, y pensé que, a veces, perder un techo es la única forma de construir uno propio, y yo, por estaría dispuesta a luchar siempre,